Bienvenidos al podcast de Aleph, un espacio para hablar de inteligencia y seguridad. Pues hola a todo el auditorio de Aleph, me da mucho gusto darles la bienvenida a una nueva entrega de la serie de entrevistas con líderes de seguridad. En esta ocasión tenemos el honor de que nos acompañe Maribel Cervantes, quien es directora de Seguridad y Protección para HSBC México y Latinoamérica y que pues, ha tenido una trayectoria muy prestigiosa tanto dentro del sector privado como del sector público, habiendo sido secretaria de Seguridad del Estado de México, así como comisionada de la Policía Federal. Maribel, bienvenida. Muchas gracias por la invitación, un gusto. Pues, ¿por qué no comenzamos un poco platicando sobre tu carrera? Particularmente, ¿cómo y por qué decidiste dedicarte al tema de seguridad? Pues es algo, la verdad, de estas coincidencias o cosas que pasan en la vida que no te esperas. Yo estudié Ciencias de la Comunicación porque soñaba con ser periodista. Y cuando terminé la universidad, entré por azares del destino. Un amigo me dijo, ¿por qué no llamas al CISEN? Yo ni siquiera sabía o tenía muy claro que era el CISEN. Te estoy hablando del 93, yo tenía 22 años. Y llamé para tú entrar al CISEN necesitabas una referencia de una persona que ya trabajara ahí y tenías que dar incluso su extensión y nombre y ya te daban la cita. Así lo hice, me dieron la cita para exámenes. Pasé el filtro de los exámenes psicológicos, el polígrafo, y un mes después, esto fue como el 3-4 de enero, y un mes después ya estaba trabajando en CISEN. No tenía mucha idea que, como te digo, de qué se trataba. Tuve la suerte de que me ubicaran en el área en ese entonces se llamaba protección, y que es donde quedaban unos cuantos agentes de investigación de la desaparecida Dirección Federal de Seguridad y del Instituto de Investigaciones Políticas y Sociales. Entonces era un mundo pues de hombres, la mayoría ya pues de 40 años y más, con esa trayectoria, y era la época donde el CISEN recién nacía, en el 89, como saben, fue creado, y estaba reclutando jóvenes universitarios, y yo soy parte de esos jóvenes, yo soy de esa generación de jóvenes universitarios. Debemos ser unos 50 personas, o más tal vez, o alrededor de 50, y al principio, como te digo, no sabía exactamente de qué se trataba. Me tocó pasar en el CISEN. Tu primer trabajo era revisar las noticias. Como en broma decíamos que entrabas al departamento de corte y confección. Te estoy hablando que era cuando recortábamos las notas. Exacto. Sí. Y pasaban unos meses, era como tu formación y tus cursos que tenías que tomar de formación en inteligencia para que ya tuvieras acceso a los informes de los investigadores, a los documentos de análisis, para que te dejaran ir al archivo, al famoso archivo, ya sabes. Y la verdad es que muy pronto, como al medio año, tuve la oportunidad de participar en mi primer curso de manejo de fuentes con el Mossad, y ahí dije, esto es lo mío, ¿no? Nunca ejercí la carrera de comunicación, y desde ahí me seguí hasta que me retiré después del Estado de México, 26 años después. O sea, y justamente, pues digo, como lo decía en la introducción, has trabajado en el sector privado, sector público, en roles muy distintos. Y aquí, digo, uno de los propósitos que tenemos con esta serie es que gente joven que se está integrando al mundo de seguridad pues pueda ver cómo es que gente que ha tenido éxito en su carrera ha ido moldeando y formando su carrera. Entonces, una cosa que siempre me gusta preguntarle a nuestros invitados es ¿qué recomendación le das tú a la gente que se está integrando al mundo de seguridad en el sentido de tratar de perseguir una sola vertical, es decir, seguridad bancaria, o tener una diversidad de experiencias? Creo que la diversidad dentro del ámbito de la seguridad es lo mejor. Y justamente lo que ha ocurrido ahora es que esta seguridad corporativa, en este caso bancaria, pero corporativa en general,
si te fijas, ha tomado mucho de la experiencia y cada vez más perfiles como el mío, somos muchos ya que estamos cada vez más en los bancos, en las empresas, en los grandes corporativos, y justo es por eso, porque uno aprovecha en la formación que te da el Estado. Sí. Es así, a nosotros nos formó el Estado. Yo lo que soy, lo que sé, lo que avancé, se lo debo al Estado mexicano. Y creo que, como te dije hace un momento, soy parte de una generación de jóvenes en su momento que fuimos, diría en el buen sentido de la palabra, formados, pero más que eso, adoctrinados. Adoctrinados en el buen sentido, me refiero a adoctrinados en el trabajo por tu país, por la gente. Parece demagógico, pero no lo es. A mí soy muy afortunada, me tocó coincidir con grandes perfiles, grandes maestros de la seguridad y de la inteligencia, y de hecho este primer aprovechar la inteligencia o la seguridad nacional para irla poniendo en otros ámbitos como fue el policial, sale del CISEN. O sea, CISEN es así como empieza a hacer este planteamiento, este diseño estratégico de aprovechar la formación de inteligencia para convertirla en inteligencia policial, y así surge la Policía Federal Preventiva en su primera etapa. Y creo que estos mismos planteamientos de inteligencia, de seguridad nacional, de seguridad pública, es lo que se ha aprovechado para la seguridad corporativa. Si te fijas, como decía, cada vez somos más ex algo en el mundo corporativo, y todos lo que hacemos es implementar todas esas cosas que aprendimos, el modelo de inteligencia, en el trabajo que hacemos en el día a día, con muy buenos resultados. Por eso los corporativos cada vez están reclutando más perfiles como estos. O sea, pero justo habiendo tenido roles de liderazgo tanto en el sector público como en el sector privado, y dices que hay muchas habilidades del sector público que se pueden capitalizar en el sector privado, ¿qué diferencias hay para alguien que ocupa una secretaría, o sea, de los retos que se enfrentan en seguridad pública en comparación con los de seguridad privada? Justo para gente que esté pensando transicionar de un sector al otro. Siempre he pensado que es más difícil el cambio del sector público al privado. Porque, y más si tienes toda tu vida, como es mi caso, si tu carrera ha sido en el sector público, ¿qué te ayuda? Es difícil por lo diferente que es el mundo corporativo, ¿sí? El sector público me parece que lo que le aporta es la disciplina, la formación, y te diría que este manejo o esta resiliencia que sí desarrollas, el manejo del estrés. Obviamente en el mundo corporativo tienes situaciones de mucho estrés. Aquí hay un dueño. El dueño tiene una cara muy específica, y los bienes son muy específicos. Y aquí simplemente no cumples y te corren, ¿no? Y te vas. Los resultados son mucho más tangibles y tienen que ser mucho más rápidos. Sí. Del otro lado, no es que no sea importante, pero es como un proceso más largo, ¿sí? Como te digo, es formación. Desafortunadamente ahora vivimos etapas donde no vemos estos procesos de formación de un servidor público. Yo con mucho orgullo te digo que te puedo decir que empecé a trabajar como analista cortando periódicos y fui escalando poco a poco. O sea, yo entré ganando el nivel más bajo del tabulador del sector público y pude llegar hasta puestos tal vez el más alto al que podía aspirar, como fue jefa de la comisionada general de la Policía Federal en el ámbito federal y secretaria de Seguridad Pública en una entidad. Claro. Pero cuando formas este tipo de cuadros, entonces puedes hacerlo. Creo que el Estado lo puede hacer muy bien. Y aquí lo que creo que hemos aprovechado es justamente esos modelos, porque también ya aprovechamos para formar nuestros propios cuadros dentro de la seguridad corporativa, y ahora aprovechamos con jóvenes que no necesariamente vienen de dependencias del gobierno, que son jóvenes recién egresados de la universidad, que les gusta, que les llama la atención este mundo de la seguridad, y que cuando tenemos la oportunidad de estar en el medio, personas que hemos coincidido en otros momentos, entonces lo que sí estamos haciendo es como crear esta misma
proceso de formación de seguridad corporativa. Ahora mismo en seguridad bancaria ya tenemos un diplomado de seguridad bancaria, y lo más bonito es que lo que se enseña es lo que aprendimos durante nuestra carrera en el servicio público en temas de seguridad, inteligencia, investigación, etcétera. Ya. Digo, tocaste varias veces ahí el tema de formación. Yo digo, obviamente hay mucha escuela, digamos, teórica en formación, particularmente para seguridad pública, pero creo que una de las maneras en donde se forja un líder de seguridad en muchos sentidos son los retos a los que se enfrenta. Entonces, en ese sentido, quisiera preguntarte cuál es el reto o de los retos más grandes que te has enfrentado en tu carrera, que digo, con la trayectoria que tienes, me imagino tienes una letanía de historias, pero si tuvieras que elegir uno en particular, ¿cuál dirías? Creo que, como dices, son muchos. En mi paso por el servicio público, obviamente todo lo que tiene que ver con pues seguridad pública y que involucró a compañeros muertos, a operativos que fueron determinantes, obviamente darte cuenta, enfrentar sobre todo el tema de la corrupción interna. Te diría que la gran cantidad de compañeros que he visto morir, pero también de personas, o sea, ciudadanos. Sí. ¿No? Esos, creo que es la parte más difícil. En mi última posición en el Estado de México estuve trabajando muy de cerca y muy profundamente todo el tema de violencia de género, feminicidios, etcétera. Y un día, de veras, estando en la autorreflexión, decía, ¿qué voy a hacer con todo esto? Porque además se convierte en tu día a día. Claro. O sea, todo el tiempo estás viendo muertes, estás viendo pues problemas de esa naturaleza. Entonces el reto mayor es que tú no pierdas de vista el objetivo, siempre. O sea, ¿para qué estás en la posición que estás y qué cosas son las que tienes que hacer? Y siempre obviamente pensando, en mi caso que encabecé una secretaría, pues que estás al frente de muchísima gente y hacia dónde quieres dirigirlos, hacia dónde quieres dirigirte, cómo quieres. Yo siempre he pensado, y a todo mundo le digo, siempre he tenido claro y siempre me lo repito cada que voy a una posición, incluso en esta posición, es cómo quieres terminar en esta posición y cuáles son los principios en los que estás basado, porque si no te puedes perder, ¿sí? Entonces el mayor reto es ese, que no pierdas el objetivo, que no pierdas el foco de por qué estás ahí. Aquí el reto principal en la seguridad corporativa es poder hacer esa transición y poder implementar estas estrategias que te permitan aportar esa formación que tienes para hacer mucho mejor tu función dentro del puesto que tengas actualmente. Y te pongo un ejemplo. En mi caso, en el sector financiero, pues antes como que no pasaba mucho o pasaban muchas cosas, pero no pasaban como no había muchas consecuencias. Y hemos tenido, creo que en México, dos momentos importantes. Uno que tiene que ver con el delito financiero. De unos 10 años para acá o más está en boga, hemos tenido observaciones por los reguladores internacionales y México pues ha sido ejemplo, desafortunadamente, de las cosas que no se hicieron de la manera correcta. Y el venir, donde yo estuve la primera vez haciendo temas de inteligencia financiera, llegamos a ser como 300 alrededor del mundo para esa misma institución o para esta misma institución. Y es esto que te decía hace un momento, aprovechar esta formación de inteligencia, de investigación, de sistematización de información, de explotación de datos para poder identificar el problema. ¿Cuál era el problema? El delito financiero o todas estas cosas que podían terminar en delito financiero y de las que se ha hablado mucho. Ese fue un gran reto, que entendieran esta naturaleza de la inteligencia, de la investigación y el beneficio que se iba a obtener adentrándonos en estas investigaciones. Y en este segundo momento donde mi tarea o mi responsabilidad es la seguridad de sucursales, de ATMs, de edificios corporativos, es justamente, y ahí con ustedes
hemos intercambiado muchas ideas, justamente es agregar esta variable como una principalísima o muy importante variable de la delincuencia o de cómo se está comportando el delito alrededor del país. Porque entonces es, ¿qué infraestructura tengo? ¿Cómo para dar el servicio que damos? Pero además, ¿cómo estoy considerando y atendiendo estas variables que tienen que ver con los delitos? ¿Sí? Y que obviamente lo que nos permiten ahora es que se puedan hacer mucho mejores negocios y de manera segura. Claro. Entonces aseguras los bienes de la institución, pero también aseguras el negocio y aseguras a las personas, tanto los que trabajan en la institución, pero también a los clientes. Y esta creo que es la parte más enriquecedora y más retadora. Poder introducir todo este mundo que además a mí me encanta, he vivido en él, pero que lo entiendan aquí, claro. Que entiendan la importancia o sea, la real justa dimensión de por qué deberíamos o debemos considerar en este momento estas nuevas variables, y ustedes creo que lo viven, cada vez seguramente los buscan más. Y cada vez los corporativos están más abiertos y quieren entender mucho mejor y quieren ver cómo pueden aprovechar mejor la información que se está generando en el día a día en el país para asegurar y garantizar un mejor desarrollo del negocio. Al final, el objetivo es el mismo en los dos ámbitos. Y al final, en los dos ámbitos, todos estamos por la prevención, claro. Y hacia allá vamos. Entonces, la verdad es una transición que creo que al principio es difícil, sobre todo si has estado toda tu vida en el servicio público, como fue mi caso. Hacer ese salto cultural, hacer este salto porque no entiendes, es abismalmente diferente. Claro. ¿No? Lo que ves en el servicio público, lo que ves en la iniciativa privada, pero es muy enriquecedor, y la verdad es que la medida que tus jefes y que las instituciones privadas entienden, puedes avanzar mucho mejor y puedes hacer entregar mejores resultados. Ya. O sea, y una última pregunta relacionada a este tema como de la formación. O sea, creo que también otro aspecto muy importante de la formación en el mundo de seguridad es los mentores o líderes con los que trabaja una persona. Y en ese sentido me gustaría preguntarte, pues, ¿quiénes han sido personas que tú consideras que tuvieron un rol importante en tu formación profesional? Sin duda te diría, para empezar, el ingeniero Jorge Tello, que él encabezó el CISEN en esta parte como de formación y consolidación. Él estuvo pues varios años en el CISEN. Y él fue el que empezó este programa de reclutar jóvenes, ¿no? Yeah. Siempre lo he dicho, estos conceptos de inteligencia que además no los inventamos aquí, sino que vienen de otros países. Obviamente México en sus orígenes de inteligencia pues tiene mucha influencia de Estados Unidos, de Israel principalmente, y el ingeniero Jorge Tello es una persona muy esquemática, muy estructurada. Y a mí me tocó la época del CISEN donde había que ir a estudiar a la escuela de inteligencia y había que desarrollar pues documentos para que aprendiéramos desde cómo se clasificaba la información, cómo la identificabas, cómo la clasificabas y cómo establecías estas primeras hipótesis y hacia dónde tenías que llegar con los investigadores. A mí sí me tocó la época de los analistas, los investigadores, lo que le das, o sea, al final la responsabilidad que tiene el analista. Mi formación es 100% de analista, la responsabilidad que tú tienes sobre el trabajo que está haciendo el compañero en la calle. Los israelíes te decían, si te matan una fuente o te matan un investigador, tú eres el responsable porque no entregaste la información adecuadamente y no hiciste los alertamientos adecuados. Entonces, sin duda, Jorge Tello ha sido un gran maestro. Yo ya, incluso siendo secretaria de seguridad, cuando tenía, y si lo veo, como él y otras personas, siempre yo todavía soy de cuaderno, no he podido, porque no soy tan joven, yo sí, entonces yo estoy con alguien
como de ese perfil y desayunando, comiendo, tomando un café, y yo siempre les digo, cuando me dicen algo, yo voy a tomar nota de esto que me estás diciendo, porque me parece que lo debo anotar y lo debo emplear o debo ver cómo lo puedo poner en práctica en la función que tengo. Entonces, obviamente, Jorge Tello es una persona clave en mi formación. Fue mi jefe, ya murió, el almirante Wilfrido Robledo también. Ellos hicieron un gran equipo en el CISEN junto con el licenciado Alejandro Alegre. O sea, fue una generación de verdad que estuvo muy preocupada en formación de cuadros, ¿sí? Entonces, y bueno, y me he coincidido o he tenido la oportunidad de conocer a lo largo de mi vida gente en otros países. Me tocó coincidir con el general Naranjo. Él era el jefe de la Policía Nacional cuando yo era comisionada general. Compartimos muchos foros internacionales juntos, entonces obviamente él con toda una trayectoria, yo aprendía mucho de él cuando coincidíamos. Me tocó ir a una formación en el FBI cuando el director era Lou Free, y él nos dio una clase o varias clases, sobre todo de liderazgo. Y entonces de él aprendimos que tienes que tener varios estilos de liderazgo de acuerdo con la situación o a la situación a que te enfrentes. Y él nos decía, por ejemplo, yo vengo una vez al mes y hago ejercicio con la clase en la academia. Y es el director, y entonces este es mi liderazgo cercano, digamos, con la gente y que me vean. Pero si hay un problema grave, entonces obviamente tengo que ser exigente y tomar hasta decisiones duras. Y él nos dio muchos ejemplos de cómo ser líder, y yo igual anoté, ¿no? Entonces traté como de replicar su estilo de liderazgo, y así mucha gente. No quisiera que se me olviden algunos nombres, pero te diría que soy de la generación que formó Jorge Tello y Wilfrido Robledo. Ya, muy bien. A ver, y digo, justo pues te ha tocado, o sea, te tocó estar en posiciones muy, muy complejas, en momentos muy complicados del país. Me interesaría ver cuál es tu perspectiva de seguridad que vive el país actualmente y de mediano plazo. Me parece que tenemos muchísimas décadas intentando hacer un modelo de seguridad exitoso sin éxito. Y empezamos porque no hemos logrado tener una institución policial como deberíamos ya tener, como en otros países. Colombia, Guatemala, Argentina, obviamente España, Chile, muchos países, y nosotros seguimos buscando como el remedio o una institución que sea la que nos va a ayudar en todo este tema de la seguridad. Y no es porque yo venga y sea parte de esos equipos de la Policía Federal Preventiva o de la Policía Federal, pero hablando lo más objetivamente, yo te diría que ese fue el ejercicio más cercano a lo que pudo ser una institución policial como se tiene en otros países. Desafortunadamente, y hasta parece lugar común, pues nos pasó lo de siempre, que nos reinventamos al término de una administración sin éxito. Entonces, ¿qué es lo que a mí me preocupa? Que en esta búsqueda de construir una institución hemos perdido décadas y no lo logramos. Y en el camino, pues obviamente estamos viendo una serie de fracasos, pero fracasos que tienen mucha repercusión justamente en incidencia delictiva, en la seguridad. Creo que, en efecto, hemos tenido en estos últimos años periodos de mucha preocupación de alta incidencia delictiva, ¿sí? Y las cifras, no basta con que digamos que se disminuyó el 10%, el 20% de homicidios, o la verdad lo que importa es lo que dice la gente afuera, y lo vemos en las mediciones que hace, por ejemplo, el INEGI. Yo siempre digo que estuve 23 años en el gobierno, en instituciones federales. Y obviamente ahí ves delitos del orden federal, que son muy importantes, y la presión es muchísima. Sí. Y como te dije, vi morir a muchísimos compañeros y vi muchos operativos
sin éxito, otros exitosos, y vi cómo crecían o nacían instituciones. Pero cuando estuve en el Estado de México, te puedo decir que fue el mayor reto de mi vida, porque ahí te das cuenta de que ahí es en las entidades, en lo local, está lo que realmente le duele a la gente. Está el robo en cualquiera de sus modalidades, están los homicidios, está todo eso que cuando vemos las mediciones es lo que le preocupa a la gente. A mí me gusta mucho la ENSU que publica el INEGI cada 3 meses, y me gusta mucho el apartado de las conductas, a todas aquellas conductas que les preocupa a la gente, y digo, ¿y por qué nadie las atiende? Yeah. Y cuando revisas estas últimas, vuelves a ver que es la gente que tiene problemas con sus vecinos, pero sobre todo el consumo de alcohol y el consumo de drogas. Y entonces ahí es donde deberíamos enfocar nuestras baterías. Sí, o sea, conductas que hacen menos escándalo mediático, pero que a la gente del día a día pues hace que se sientan inseguras en su casa. Exacto, pero y el INEGI como lo plantea, si tú le echas una leída, una revisada a esa encuesta o a ese reporte del ENSU, entonces primero te habla de el nivel de percepción de inseguridad y te dice dónde se siente la gente más insegura. Y por cierto, a mí me preocupa mucho que el primer lugar es en un cajero automático y el tercer lugar es en un banco. No es una responsabilidad, fíjate, directa mía, porque ellos hablan de que les da miedo ir al cajero, porque hay ciertas zonas donde van a un cajero y les roban su dinero, o el robo a cuentaviente, el asalto bancario. Directamente no es que yo tenga que, es decir, yo sí tengo que dictar las estrategias con esto que hablaba al principio de cómo vamos a proteger la entidad, o sea, el bien, y eso va a hacer que la gente o el cliente se sienta más seguro. Entonces yo siempre les digo a mis jefes, en efecto no es tu culpa, pero sí somos corresponsables, y sí tenemos que hacer algo para que la percepción de la gente cambie, porque por ya años es el primero y tercer lugar, ¿sí? Pero entonces sigues revisando la encuesta y los resultados y qué es lo que le preocupa a la gente, y cuando llegas a las conductas antisociales y te das cuenta que lo que les preocupa es los jóvenes consumiendo drogas o consumiendo alcohol o haciendo disparos, entonces ahí te das cuenta que estás dejando de lado una parte de la población muy importante. Y son jóvenes que eventualmente van a caer en conductas delictivas o pueden caer en conductas delictivas. Y me parece que la ENSU es un gran producto justamente para poder desarrollar políticas que tienen que ver, políticas sociales, pero que van a incidir directamente en la seguridad y que no tienen nada que ver con programas sociales, por cierto, ¿no? Entonces, ¿qué me preocupa? ¿Cómo veo el panorama? Pues la verdad nada alentador, ¿sí? Porque, insisto, venimos de décadas de experimentar, estamos en una nueva experimentación que vemos no tiene grandes resultados. Claro. Tú sigues viendo las encuestas que publica el INEGI, insisto, que me parece que es de las mejores y no es que la mejor, y sigues viendo por dónde están las preocupaciones de la gente, y bajar 10%, 20% homicidios, tú dices, ay, todo ha cambiado, pero entonces justo ves un asalto ayer en una joyería, o ves estas manifestaciones o bloqueos que hay en otras entidades, o estas apariciones de cuerpos en otras ciudades. Entonces ahí es donde te das cuenta que esta presencia masiva de policías, bueno, guardias nacionales, que en teoría son policías, pues no está ayudando mucho. Cuando tú tapizas un lugar de policías, tienes un primer efecto, pero que pasa muy rápido, que es la inhibición. O sea, el delincuente ve que tienes más policías o que tienes más fuerza, y lo primero que ocurre es que inhibes el delito, pero eso dura muy poco, muy poco. Y esta estrategia de masificar o de presencia policial tienes que acompañarla sí o sí de una estrategia de trabajo, de inteligencia, de investigación, que esta presencia tenga lógica, no nada más mandar patrullaje, sino que hagas un mapeo, que identifiques colonias, calles, avenidas, horas, delito, tipo de delito, cómo está ocurriendo, y entonces así lanzas
o sacas a toda la fuerza policial, municipal, estatal, claro, ¿no? Claro, y vas a empezar a ver resultados. Y creo que el primer resultado que vimos fue el robo de vehículo, porque era un delito que crecía, es uno de los delitos que va a la baja, pero porque se han focalizado, es qué colonias, qué calles, qué municipios es donde está ocurriendo el delito, y creo que es un delito donde podemos ver avances. Sacarlos así, me parece que en este momento no hay claridad de quién está haciendo la inteligencia o de qué manera se está haciendo. Yeah. Y por eso no vemos los resultados que esperamos. Entonces el panorama pues no es el que todos quisiéramos ver ya en el corto plazo. Y bueno, estamos entrando al final de una administración, y habrá que ver si va a continuar este proyecto de Guardia Nacional o si nos vamos a inventar otro, y entonces perderemos otra casi década buscando el remedio o la institución como que todos esperamos, ¿no? Entendido. Y a ver, y ante este pues panorama complejo que pintas, ¿cuáles son los retos más importantes que enfrenta la industria bancaria en México hoy en día? El primero es quitar esta percepción, como te dije, de que estamos en el primero y tercer lugar sin ser directamente responsables. Sí. Y justamente, nuevamente aprovechamos todas estas herramientas de inteligencia, estos conocimientos en seguridad pública, esta formación que tenemos prácticamente todos quienes encabezamos las áreas de seguridad, para dar ese cambio, primero en percepción. Yeah. Pero ese cambio, para que haya ese cambio en percepción, obviamente tiene que venir acompañado de resultados. Y ahora mismo trabajamos muy de cerca con las autoridades locales justamente en la identificación de personas que roban en los cajeros automáticos. Yeah. Porque son los mismos, y el que te roba aquí en la Ciudad de México se va a Naucalpan, o se va a Huixquilucan, o se va a Tlalnepantla, se va a la zona conurbada, y son los mismos. Entonces, así como se hace en el gobierno federal, nosotros también en los corporativos ya intercambiamos información. Ya se han creado las bases jurídicas, obviamente los que estamos en instituciones globales o internacionales pasamos por los procesos de nuestras oficinas globales para poder hacer estos intercambios de información, identificar delincuentes, defraudadores, gente que roba, los que están robando a los clientes, tanto en las sucursales, que cada vez es menos, afortunadamente, pero afuera o en los cajeros. Por eso el tercer lugar, que es el robo en banco, prácticamente ese robo se da afuera. Insisto, entonces ya no es tu responsabilidad, pero sí un poco, o sea, eres como corresponsable. Claro. Entonces el mayor reto es seguir impulsando todas estas estrategias que aprendimos en nuestra formación, desde inteligencia, seguridad, lo que sea, para poder implementarlas, consolidarlas. Obviamente las vas adaptando de acuerdo a la industria en la que te encuentres, pero al final es exactamente lo mismo. Ya. Y a ver, justamente, creo que el mundo está cambiando muy rápidamente. ¿Qué consejos le darías a alguien que se está integrando al mundo de seguridad desde el punto de vista de formación, de habilidades que tiene que desarrollar para poder tener una carrera exitosa? Creo que, y ese fue el éxito del CISEN en sus inicios, con Jorge Tello. Ellos decían, quienes encabezaban en ese momento las principales áreas del CISEN y que reportaban a Jorge Tello, decían que en ese momento lo más importante era que los jóvenes tuvieran formación profesional, que no importaba la disciplina, o sea, daba igual si eras ingeniero, administrador, abogado, nutriólogo, y por eso, si ustedes conocen gente de aquellas épocas, habemos de todo. De todo, sí. ¿No? Y justo era para aprovechar esta formación universitaria, literal el método científico o el método de investigación. Yo les diría a los jóvenes que, y cada vez hay más, seguramente ustedes también lo han visto, cada vez hay más jóvenes interesados. Muchos son por las cosas que ven en la tele, ¿no? O sea, CSI, pues CSI no existe en la realidad, pero
los jóvenes piensan que sí, y entonces un poco con esa espinita, cada vez hay más jóvenes, hay universidades, la Anáhuac que ofrece una carrera en inteligencia, en seguridad, la del Valle de México y otras, y ofrecen maestrías, o diplomados, y la verdad cada vez hay jóvenes más interesados en el tema. Yo les diría que es una carrera como todas las demás carreras, pero aquí esta oportunidad que tienes de crear cosas que tienen un impacto directo en el beneficio o seguridad de la población es lo mejor. Todas las carreras en general, pero esta lo ves inmediatamente, o lo tendrías que ver inmediatamente, y además en un país donde el reclamo es la seguridad cada vez más. Entonces yo les diría que se acerquen, que no es otra cosa más que ponerle orden. Al final la inteligencia o el trabajo de investigación e inteligencia para la seguridad no es otra cosa que división y especialización del trabajo, principio básico de la administración. Entonces, la verdad es todo lo que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida académica, creo que este momento del país te da la oportunidad, si te gusta, de poder hacer propuestas. Y que ustedes, la verdad, son un grupo, pues yo veo puros jóvenes, son un grupo de jóvenes que pudiendo haber elegido irse hacia otro lado, desarrollando programas, explotando datos, casi que te devolvería la pregunta, ¿por qué te gustó el tema? ¿O por qué les gustó en seguridad? Porque creo, no sé tu respuesta, pero creo que ustedes se dan cuenta de las cosas que se pueden hacer con los productos o las plataformas que están generando. Entonces, este es un medio muy apasionante. Sí, sin duda. Pero además de apasionante, es un medio donde sí puedes crear muchas cosas y que vas a ver cuál es, como qué es lo que va a prevalecer. Jorge Tello, y es de lo que más anoté como en grandote, siempre me decía, Maribel, nos decía, ustedes tienen que ver en este tema de seguridad, y cuando llegas a una posición, dos cosas: qué es lo urgente y qué es lo trascendente. Pero las dos las tienes que trabajar al mismo tiempo. Y lo urgente, y era mi caso en la Secretaría de Seguridad, obviamente era transformar o atender este reclamo, esta transformación de una policía que además estaba transformando de agencia a una Secretaría de Seguridad. Pero obviamente entonces había que trabajar en el desarrollo institucional, pero paralelamente en el combate al delito, pero también en la participación ciudadana. Pero lo trascendente era, ¿y cuál es el legado? No de una persona, el legado de que se haya creado una Secretaría de Seguridad. Entonces siempre me decía, ubica, o nos decía, qué es lo trascendente, que lo urgente y lo trascendente, y tienen que trabajar en las dos cosas, pero ténganlo claro para que no se pierdan. Claro. Urge seguir trabajando, ponerse a trabajar en el combate al delito, pero urge construir una institución, que es lo que se va a quedar, y lo trascendente. Y siempre a donde llego, Jerónimo, a donde llego, incluido este lugar, es qué es lo urgente y qué es lo trascendente, y con base en eso empiezas a hacer tu plan de trabajo. Y te digo, lo anoté un día en un café, eso y muchas otras cosas, y pues aquí estoy, ¿no? Pues Maribel, de verdad, muchísimas gracias, una gran entrevista, nos dejas con muchísimas cosas que pensar, y pues no me queda más que agradecerte por el espacio y por habernos invitado aquí a tus oficinas, y pues sin más, al auditorio de Aleph también agradecerles por habernos acompañado en esta nueva entrega, y nos vemos en la próxima. Maribel, muchísimas gracias. Muchas gracias, es un placer. Gracias.